Bueno, en este video vamos a explicar el objeto UI button. Entonces, el botón, digamos así, es uno de los elementos que tienden a utilizarse con alta frecuencia. Entonces, por ende, pues vamos a poner o a recalcar un poco más en varias de las funciones. Entonces tenemos un gain, el gain object, el UI, y entramos a button. Entonces aquí en button pues observamos el elemento como tal tiene dos componentes, el botón como tal y el texto. Ya ahorita retomaremos. Y adicionalmente, que vamos a tener, entonces vamos a encontrar la primera parte, que es el rect transform, la parte que ya se ha explicado en algunos de los otros objetos. Tenemos el image script, tenemos el button script y la zona de on click, que más adelante la miraremos en otro de los videos. Bueno, entonces primero que todo vamos a mirar el texto. Entonces yo puedo cambiar el texto que tiene el objeto. Entonces aquí cuando seleccionamos el texto del botón, entonces aquí lo podemos cambiar. Entonces podríamos colocar aquí pulsar. Tenemos la opción pulsar. Pero adicional a eso, pues yo puedo cambiar el tamaño. Entonces pongámosle 20, sería el tamaño que nosotros deseamos. Por ejemplo, el espaciamiento entre líneas, y lo mismo si tenemos varias un texto compuesto de varias líneas, lo mismo lo podemos entrar tanto en la parte vertical, la parte horizontal, con respecto a la horizontal o con respecto a la vertical. Ahí lo encontramos rotado. También podemos cambiar el color. Por ejemplo, aquí tenemos un color rojo, por ejemplo. Entonces ahí tenemos pulsar el componente como tal. Al darle clic o play, entonces ahí observamos el botón pulsar. Pero entonces ese sería como tal el texto. Entonces nosotros lo podemos cambiar, podemos colocar itálica, cambiar el texto, cambiar, por ejemplo, si queremos itálica. Bueno, es decir, tenemos la mayoría de las funciones que se tienen en un texto tradicional. Bueno, volvamos al botón. Entonces en image script, entonces lo primero que yo observo es este color, el color del fondo del botón. Entonces en este momento el botón tiene un color blanco. Al hacer clic sobre él, pues puedo cambiar el color. Entonces por ejemplo, si quisiera que fuera verde más clarito, este lo podríamos dejar por el momento. Al hacer clic, al hacer play, entonces observamos que el fondo de ese botón es azul, es verde, y el texto como tal es rojo. Es decir, lo podemos personalizar, tanto el color del fondo del botón como el texto respectivo con sus colores. Bien, entonces los botones tienen diferentes acciones con las cuales nosotros podemos trabajar. Entonces lo primero, acá en la parte del button script aparece una primera opción que se llama que se pueda interactuar o no. Entonces si hago clic, hago play, si pulso play, yo puedo hacer clic. Ahí observo que se está ejerciendo alguna opción. Pero si quisiera que solo apareciera el objeto, pero que no pudiera interactuar con él, entonces simplemente hago en Interactable, lo que hago es deseleccionarlo. Aquí observamos que cambia, y al darle play, entonces vemos que ya no me permite ejercer ninguna acción sobre el respectivo objeto. Volvemos y le colocamos interactuar. Bien, entonces aquí en Transition tengo varias opciones. La primera es ninguna, color de tinte, sprite swap o animation. Entonces son tres de las opciones que nosotros tenemos para el trabajo con los botones. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar esta primera opción que se llama color tint.
color tinte de pronto. Bien, entonces ¿qué tenemos? Tenemos aquí de entrada tenemos la acción normal, es decir, normal color cuando nosotros no estamos pulsando como tal el objeto. Highlight color cuando nosotros queremos estando en este caso sobre el objeto, se llama highlight color. Y preset colors cuando yo hago clic, presiono sobre el objeto. Y disable color es, bueno, la acción que queremos cuando el objeto esté en este caso sin la acción respectiva. Bien, entonces para explicarlo un poco más en detalle, entonces vamos a deshacer y a dejar el fondo blanco. Eso, así lo teníamos. Entonces volvemos a darle play. Observamos el sistema tiende a un color blanco. Entonces, al hacer clic sobre el botón como tal, entonces yo puedo decir, mire, cuando el objeto esté en el modo normal, lo voy a dejar, por ejemplo, blanco. Cuando el objeto esté encima, entonces lo que voy a hacer en este caso es colocarle, por ejemplo, un color amarillo, puede ser color tendiente al amarillo. Listo. Cuando esté presionado, entonces lo que yo quiero es que, por ejemplo, el color sea verde, ¿sí? Y cuando esté deshabilitado, entonces yo lo que quiero, sí, está bien que sea un color grisáceo. ¿Listo? Bueno, entonces miremos, démosle play y miremos la opción. Entonces por defecto aparece en blanco. Entonces cuando entre, el sistema debería cambiar el color. Entonces ya tenemos el color amarillo. Y cuando hago clic, entonces ahí observamos que el objeto cambia a verde. Ok, entonces volvemos a darle, observemos otra vez nuevamente. Entonces, en el modo normal, blanco. Cuando esté pasando por encima, entonces queda de color verde. Y cuando se presiona, queda de color entonces verde. Nuevamente, otra vez pasa, el objeto está en el modo normal en blanco, paso por encima, entonces ya queda el color amarillo, le hago clic, entonces me va a quedar el color verde. ¿Sí? Entonces miremos el modo de deshabilitación. Entonces en el modo de deshabilitación debe aparecer en gris. Entonces le colocamos aquí deshabilitado, que no es interactuable, le doy clic y ya observamos el color respectivo. Bueno, esta es la primera opción que tenemos ahí. Vamos a hacer deshacer. Listo, yo creo que estaría. Nos falta. Listo, así lo tenemos normal, como lo teníamos originalmente. Entonces entra un poquito más grisecito, sale otra vez y queda con el color normal. Bueno, esta es la primera opción que se denomina para el botón, que se denomina color tint. Y vemos la siguiente opción que se llama sprite swap. Entonces en el modo sprite swap, entonces lo que el sistema me permite es cambiar, utilizar imágenes en lugar de la forma que era cambiar el tinte. Entonces lo que vamos a cambiar es las imágenes. Entonces aprovechemos acá que tenemos las imágenes que hayamos seleccionado de la vez anterior. Entonces para ello volvemos a pulsar y aquí en el modo, en la parte de botón, en el sprite swap, entonces observamos un modo que es hide the sprite, que es el modo resaltado, que es cuando pasa por encima del botón. Press the sprite, que es cuando el sistema esté presionado, cuando el botón esté pulsado sobre el botón, cuando el clic se hace clic y se deja oprimido. Y el modo deshabilitado. Entonces para cada uno de ellos voy a colocar una gráfica. Entonces para ello sencillamente, entonces cuando lo resalte,
debe aparecerme en este caso los dados cuando pase por encima. Cuando esté presionado, entonces me va a aparecer Mario Bros. Y cuando esté deshabilitado me va a aparecer una ola. ¿Sí? Bueno, entonces acá pues yo quisiera, voy a agrandar el objeto un poquito para que se observe mejor la imagen. Entonces le damos play. Entonces al pasar por encima nos debe aparecer el dado. Salimos, el dado. Pero si yo ahora quiero, si yo hago presión, lo dejo presionado, entonces ya me aparece la figura del Mario. Ok. Y en el modo deshabilitado, entonces aquí lo pasamos al modo, en este caso deshabilitado, y observamos que me aparece la imagen. Lógicamente el texto que tenemos ahí lo podemos quitar. Sencillamente vamos a text, deseleccionamos, le damos play y observamos que tenemos la imagen, pero sin, en este caso, la opción del texto. Bueno, entonces a continuación volvemos y la habilitamos, pulsamos sobre el botón, volvemos y habilitamos SpriteSwap. Listo, volvemos a darle play para observar la tarea. Listo, esas son las opciones que teníamos anteriormente. Bueno, entonces nos vamos aquí al texto. Nosotros teníamos por ejemplo pulsar, y aquí tenemos nuestro texto. Entonces le damos play, eso es lo que teníamos. Entonces ahora la siguiente opción en este caso es animation. Vamos a decir que animation es una de las opciones, digamos, más poderosas que tiene el UI de Button, y podemos utilizar todo el contenido de animación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una animación muy sencilla acá? Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Entonces, aquí entonces ya tenemos en el modo de animación. En la siguiente parte, entonces lo que nosotros vamos a es a seleccionar la opción Auto Generate Animation, autogenerar animaciones. Y bueno, generalmente creamos una carpeta que se llame, en este caso, animaciones. Animaciones, listo. Entonces tenemos ahí nuestras animaciones, y a la primera la llamémosla animación Ani 1. Le damos guardar, ya tenemos nuestra animación. Entonces ahora lo que vamos a hacer es irnos a animation, y aquí observamos la línea de tiempo, y en esta parte entonces encontramos las diferentes opciones que tenemos, ¿sí? Cuando esté presionado, cuando esté resaltado, o cuando esté el clic del mouse esté encima del objeto. Entonces para este ejemplo, entonces vamos a utilizar la función de cuando esté el mouse dentro sin hacer clic. Entonces le damos highlight, aquí observamos que comienza el proceso de grabación. ¿Y yo qué quiero que haga? Pues el objeto tiene este tamaño, entonces lo que yo quiero hacer es que disminuya acá, y aquí cambie la media. Como ya he hecho, pongámosle esa, simplemente va a ser la animación que va a hacer que el sistema como tal haga clic y cambia
el tamaño del objeto, pero podemos hacer lógicamente cualquier otra con estructuras de mayor tamaño. Entonces en este caso le damos aquí, entonces salimos del objeto, le damos play, listo. Entonces el objeto aquí tiene unas medidas. Cuando yo entre el mouse entre sobre el botón, debe cambiar el tamaño. Aquí cambia el tamaño, vuelve al tamaño original, cambia el tamaño, vuelve al tamaño original. ¿Sí? Entonces, esa es la animación que nosotros creamos en esta parte, y así pues podemos utilizar toda la estructura de animación que hemos trabajado con anterioridad. Ok.